Brian Wilson, la figura que remodeló la historia de la música pop estadounidense y el genio detrás de los Beach Boys, ha fallecido a la edad de 82 años. No solo creó canciones que definieron a toda una generación, sino que dejó tras de sí una inmensa fortuna que dejó atónita a su propia familia. Su muerte desencadenó de inmediato una oleada de controversias sobre derechos de autor, testamentos, derechos de herencia y secretos guardados durante mucho tiempo. A medida que este legado salía a la luz, sus familiares se vieron obligados a afrontar una magnitud y una carga que nadie había previsto. El 11 de junio de 2025, Brian Wilson exhaló su último suspiro en Beverly Hills, poniendo fin a más de 6 décadas de transformar la forma en que el mundo escucha música. La familia confirmó la noticia en un breve comunicado, haciendo hincapié en su deseo de no revelar detalles sobre la causa de la muerte. El único hecho confirmado: Brian Wilson había luchado contra la enfermedad de Alzheimer durante muchos años y vivía bajo estricta tutela médica después de que su esposa, Melinda Ledbetter, falleciera en enero de 2024. Pero tan pronto como se conoció la noticia de la muerte de Brian Wilson, el público y los medios de comunicación inmediatamente dirigieron su atención a algo que pocos fuera de la familia habían entendido completamente: el vasto patrimonio musical y financiero que dejó atrás, junto con las tensiones y divisiones no resueltas que nunca se habían disipado del todo en el seno de la familia. Según fuentes financieras independientes, el patrimonio neto de Brian Wilson en el momento de su muerte se estimaba en unos $100 millones, una cifra que no todas las estrellas del pop de su época alcanzaron, sobre todo teniendo en cuenta la pérdida de derechos de publicación que sufrió durante décadas. Su patrimonio incluye los derechos de autor de cientos de canciones, los ingresos de las giras en solitario que continúan a través de 2022 beneficios de la producción musical y valiosos bienes inmuebles en California. Una de las transacciones más importantes fue la venta de una parte de los derechos de publicación de los Beach Boys a Universal Music Publishing Group en 2021. Aunque no se han revelado las condiciones, Finance Monthly estima que el valor del acuerdo asciende a decenas de millones de dólares y constituye una parte importante del patrimonio actual de Brian Wilson. Además, conservó los derechos de autor de obras clave, lo que le proporcionó un flujo de ingresos estable incluso cuando su salud empeoró. Pocos saben, sin embargo, que ya en 1969, el padre de Brian, Murray Wilson, vendió la editorial Sea of Tunes, que controlaba la mayoría de los éxitos del grupo, a Irving Alamo Music por $700,000, equivalentes a $5 millones actuales. Más tarde, la familia lo consideró la mayor pérdida de su carrera, ya que llevó a Brian Wilson a numerosos pleitos por derechos de autor que se prolongaron hasta la década de 1990. No fue hasta 1995 cuando Brian Wilson y los Beach Boys ganaron, finalmente, una batalla legal y recibieron $15 millones para recomprar una parte de los derechos. El legado de Brian Wilson no es solo una lista de números sobre el papel, sino un intrincado sistema de derechos y herencias superpuestas. Tras el fallecimiento de Melinda Ledbetter, todo el control de las finanzas de Brian Wilson se puso en manos de 2 tutores designados por el tribunal, Leanne Hard y Gene Sievers, dado que Brian ya no era capaz de tomar decisiones financieras o médicas. Su testamento nombraba claramente herederos a 7 hijos, 2 hijas biológicas de su matrimonio con Marilyn Rovell, Connie y Wendy Wilson, ambas miembros de Wilson Phillips, y 5 hijos adoptivos, Daria, Delaney, Dylan, Dakota y Deshawn, que Brian Wilson y Melinda Ledbetter habían adoptado durante su segundo matrimonio. Más allá de los derechos económicos, los hijos de Brian Wilson también se enfrentaron a varias disputas legales que nunca se habían hecho públicas. Su ex esposa, Marilyn Rovell, había reclamado anteriormente $6,7 millones en concepto de derechos de autor por canciones escritas durante su matrimonio, pero en el momento de su muerte, el caso seguía sin resolverse. Además, en el pasado, Brian Wilson había estado bajo el control financiero del psicólogo Eugene Landy, quien incluso alteró el testamento para recibir hasta el 70% de la herencia antes de
que un tribunal de Santa Mónica se lo prohibiera legalmente en 1991. El anuncio de la familia en Instagram en la mañana del 11 de junio de 2025 decía: «Tenemos el corazón roto al compartir que nuestro amado padre, Brian Wilson, ha fallecido. No tenemos palabras en este momento. Por favor, respeten la privacidad de nuestra familia mientras lloramos. Sabemos que estamos compartiendo esta pérdida con el mundo. Amor y piedad». Detrás de esas solemnes palabras se esconde la realidad de una fortuna tan inmensa que conlleva presión, responsabilidad y auténticas lágrimas. Y lo que es más importante, esas cifras abrumadoras representan el resultado de un viaje que convirtió a Brian Wilson en un icono insustituible de la música mundial. Una vez, fue solo un niño con discapacidad auditiva que creció en medio de conflictos familiares y grandes expectativas en California. Esa misma crianza sentó las bases de una trayectoria musical que más tarde rompería todos los límites. Un genio nacido junto al mar, Brian Wilson nació el 20 de junio de 1942 en Inglewood, California. Creció en un hogar donde la música y la agitación iban de la mano. Su padre, Murray Wilson, era profesor de música, pero también conocido por su carácter autoritario y violento. Este intenso ambiente familiar llevó a Brian a refugiarse en la música desde una edad temprana. Con solo un año, demostró una extraordinaria capacidad para memorizar y reproducir melodías. A los 12 años ya había aprendido a tocar el piano. Y desde muy pronto, también tuvo que enfrentarse al reto de una sordera parcial en el oído derecho causada por un accidente infantil. En su adolescencia, Brian Wilson destacó por su notable talento para la armonía y la composición. Su mundo musical no giraba únicamente en torno a los ritmos surf o el espíritu juvenil, como la imagen de la América de principios de los 60, sino también en torno a la complejidad de los arreglos, la meticulosa superposición de instrumentos y la búsqueda obsesiva de la perfección en cada nota. En 1961, Brian, junto con sus hermanos pequeños Dennis y Carl, su primo Mike Love y su compañero de colegio Al Jardine, formaron los Beach Boys en Hawthorne, California. Brian se convirtió rápidamente en la principal fuerza creativa del grupo, componiendo, arreglando, produciendo y actuando como cantante, bajista y teclista. Más allá de sus contribuciones artísticas, Brian ayudó a dar forma a la identidad del grupo como símbolo del sonido californiano, representando la libertad, la juventud y el impulso hacia un horizonte sin límites. Durante la primera etapa de su carrera, los Beach Boys obtuvieron un gran reconocimiento con éxitos como Surfing USA, I Get Around y California Girls, que llevaron al grupo a lo más alto de las listas de éxitos. Sin embargo, lo que realmente elevó a Brian Wilson a la categoría de leyenda fue la publicación del álbum Pet Sounds en 1966, que no solo supuso un punto de inflexión para los Beach Boys, sino también para la música pop mundial. Brian se encargó de componer, producir y orquestar el álbum, convirtiendo el estudio de grabación en un espacio para técnicas pioneras nunca antes intentadas. Pet Sounds ascendió rápidamente al No. 1 en el Reino Unido y No. 10 en la lista Billboard de Estados Unidos. Vendió millones de copias en todo el mundo y sigue siendo un fijo en las clasificaciones de los mejores álbumes de todos los tiempos. Rolling Stone incluyó Pet Sounds en el No. 2 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. 2 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Más allá del éxito comercial, Pet Sounds fue elogiado por críticos y músicos por su innovación. Temas como God Only Knows y Wouldn't It Be Nice siguen resonando entre el público más joven y los artistas modernos, lo que demuestra el impacto perdurable de la obra. Brian Wilson dijo una vez: «Solo quería escribir sinfonías adolescentes a Dios». No solo inspiró a millones de fans, sino que se ganó la admiración de grandes figuras como George Martin, de The Beatles, quien reconoció abiertamente que nadie había influido más en la icónica banda británica que Brian Wilson. Sin embargo, la brillantez creativa suele ir acompañada de presión. Durante la realización del ambicioso Smile Project, que comenzó en 1966, las grietas en la salud mental de Brian Wilson comenzaron a mostrarse con mayor claridad. Aunque el proyecto se completó más tarde y ganó un Grammy, al principio se abandonó debido a las luchas personales de Brian.
De ser un joven y dinámico artista, pasó a luchar contra la soledad y las abrumadoras expectativas depositadas en él por el público y su familia. El siguiente capítulo se caracterizaría por prolongadas crisis psicológicas a medida que los focos se desvanecían y eran sustituidos por el aislamiento, las alucinaciones y una implacable guerra interior contra la que Brian Wilson tendría que luchar en solitario. Una trágica crisis mental. A finales de la década de 1960, Brian Wilson se encontraba en la cima de la fama, al tiempo que descendía a las profundidades del colapso mental. En 1964, tras sufrir un ataque de pánico en un vuelo durante una gira, Brian Wilson anunció abruptamente que no volvería a actuar en directo, optando en su lugar por centrarse en la composición de canciones y el trabajo de estudio. La decisión conmocionó tanto a la banda como a los fans, pero también marcó el comienzo de su periodo más fértil creativamente, justo cuando su agitación interior se volvía cada vez más peligrosa. Bajo la creciente presión del trabajo, la familia y el escrutinio público, Brian Wilson recurrió a sustancias como el LSD, la cocaína y los tranquilizantes. Como resultado, empezó a mostrar claros síntomas de inestabilidad emocional, paranoia y alucinaciones. Más tarde se le diagnosticó trastorno bipolar y esquizoafectivo. A lo largo de la década de 1970, Brian prácticamente desapareció de la vida artística, convirtiéndose en un recluso en su propia casa. Durante años permaneció encerrado en su dormitorio, no vio a ningún amigo y experimentó un grave deterioro de su salud física y mental. El proyecto Smile, que en su día se esperaba que superara incluso a Pet Sounds, se vino abajo durante esta época. Las grabaciones incompletas, la presión de la discográfica y el escepticismo de otros miembros de los Beach Boys agravaron la desesperación de Brian Wilson. Durante más de 2 décadas, la mayoría de sus composiciones quedaron confinadas al papel o a la memoria. Las pocas canciones que acabaron saliendo a la luz revelaron a un genio atrapado entre la brillantez artística y la desintegración psicológica. Los críticos han señalado que pocos artistas han sido tan dotados y tan frágiles, y el precio fue un aislamiento prolongado. A partir de 1983, Brian Wilson se puso bajo el cuidado del psicólogo Eugene Landy. Al principio, los tratamientos intensivos de Landy ayudaron a Brian a progresar, pero con el tiempo, Landy abusó de su autoridad y se apoderó de todos los aspectos de la vida personal, las finanzas y la carrera musical de Brian. Incluso alteró el testamento de Brian para reclamar para sí el 70% de la herencia durante un largo periodo. La familia de Brian Wilson se vio obligada a acudir a los tribunales para proteger sus derechos. En 1991, un tribunal de Santa Mónica dictó una sentencia que prohibía a Eugene Landy ponerse en contacto con Brian Wilson, despejando el camino hacia una auténtica recuperación tras años de control. Durante esta época turbulenta, las relaciones personales de Brian Wilson también siguieron fracturándose. Su primer matrimonio con Marilyn Ravel terminó en 1979, aunque sus hijas, Connie y Wendy Wilson, alcanzaron el éxito con el grupo Wilson Phillips. Ambas han hablado de la distancia invisible que las separa de su padre, en parte como consecuencia de haber crecido en medio de tensiones familiares. Brian Wilson admitió una vez: «Nunca quise que mis hijos pasaran por lo que yo pasé, pero a veces el dolor es algo que no puedes controlar». Aún así, la chispa creativa de Brian Wilson nunca murió del todo. Compañeros músicos, especialmente Dennis Wilson, han declarado: «Brian Wilson es los Beach Boys. Él lo es todo. No somos nada sin él». Innumerables artistas de generaciones posteriores, desde Paul McCartney y Elton John hasta Radiohead, han reconocido abiertamente que Brian Wilson fue una influencia clave en su forma de enfocar la música y el proceso de grabación. A finales de los 80, cuando muchos creían que la luz artística de Brian Wilson se había apagado por completo, el destino dio un giro inesperado, gracias a una mujer que le ayudó a redescubrir el sentido de la vida. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo, en el que Brian Wilson lucharía tanto contra su pasado como contra el largo camino de vuelta al lugar al que realmente pertenecía, en el mundo de la música, renacido a través de una melodía muerta. El punto de inflexión llegó a principios de los 90, cuando el tribunal despojó oficialmente a Eugene Landy de su control y despejó el camino para la verdadera recuperación de Brian Wilson. Durante este tiempo,
Melinda Ledbetter, su segunda esposa, emergió como una figura insustituible. Melinda no solo fue su compañera de vida, sino también su ancla, gestora, alentadora y protectora frente a daños externos. En 1988, Brian Wilson publicó su primer álbum en solitario, autotitulado Brian Wilson. Aunque no logró un gran éxito comercial, el álbum marcó un hito importante que le ayudó a recuperar la confianza y el impulso artístico. Sus trabajos posteriores, como Imagination, de 1998, y Getting In Over My Head, de 2004, siguieron cosechando elogios de la crítica. Sin embargo, el acontecimiento más notable fue el lanzamiento de Brian Wilson Presents Smile en 2004, su esperada culminación de la obra maestra que había permanecido inacabada durante casi 4 décadas. El álbum no solo ganó un Grammy, sino que también fue aclamado por la crítica como una de las resurrecciones artísticas más milagrosas de la historia del pop estadounidense. Con el apoyo de Melinda Ledbetter, Brian Wilson pudo embarcarse en giras por todo el mundo, desde 1999 hasta 2022, interpretando tanto sus éxitos legendarios como nuevas canciones con su inconfundible firma. La imagen de Brian Wilson volviendo al escenario con el pelo plateado y, en ocasiones, visiblemente agotado, seguía siendo lo bastante poderosa como para atraer a decenas de miles de fans de todas las generaciones. Cada actuación se convertía en una celebración de gratitud del público por su música y su resistencia. En 2004, Brian Wilson ingresó oficialmente en el Salón de la Fama del Rock and Roll como artista en solitario, sumándose así a sus anteriores reconocimientos con los Beach Boys. En 2007, recibió el Kennedy Center Honors, una de las más altas distinciones culturales de Estados Unidos, en reconocimiento a su insustituible contribución al arte y la cultura públicos. Por aquel entonces, sus obras aparecían sistemáticamente en las clasificaciones de los mejores álbumes de la historia, y a menudo se le elogiaba como el Mozart del siglo XX. Otro hito fue la película biográfica de 2014 Love and Mercy. Inspirada en la vida de Brian Wilson y sus batallas contra las enfermedades mentales y las presiones de la industria musical, la película acercó su historia al público más joven y ofreció una comprensión más profunda de las cargas invisibles que soportan los genios creativos. Los actores Paul Dano y John Cusack retrataron 2 periodos distintos de la vida de Brian Wilson, ofreciendo una interpretación que resonó con fuerza tanto entre la crítica como entre el público en general. En sus últimos años, Brian Wilson dedicó la mayor parte de su tiempo a su familia, a sus hijos adoptivos y a pequeños proyectos artísticos. Sin embargo, su salud fue empeorando gradualmente. Tras el fallecimiento de Melinda Ledbetter a principios de 2024, Brian Wilson entró en un estado de demencia y fue puesto bajo estricta tutela médica. Aún así, mucho después de que ya no pudiera actuar ni tomar decisiones financieras, el nombre y el legado musical de Brian Wilson siguieron estando en el centro de los debates de los medios de comunicación y el mundo del espectáculo. En retrospectiva, su regreso fue algo más que un triunfo sobre la adversidad. Consolidó su papel en la redefinición de los estándares de la música pop mundial. El legado de la leyenda sigue ardiendo tras la muerte de Brian Wilson. Bob Dylan, Carole King, Keith Richards y James Hetfield de Metallica le rindieron homenaje, afirmando que Brian era uno de los mejores compositores del planeta. La prensa internacional también rindió homenaje a Brian Wilson como icono insustituible. El New York Times lo definió como el poeta de la inocencia y la luz del sol junto al mar y la encarnación del genio herido. Según la CNN, su vida estuvo marcada por regresos, un talento asombroso y canciones eternas. The Guardian lo describió como el creador de algunas de las canciones pop más bellas de la historia. NPR subrayó: Brian Wilson convirtió el pop adolescente en una forma de arte moderno. Desde una perspectiva académica, Brian Wilson ha sido estudiado y analizado en numerosas obras centradas en la música y la psicología creativa. Los críticos coinciden en que ningún otro artista ha contribuido tan profundamente a moldear la cultura estadounidense. Inspiró directamente a los Beatles, Radiohead, Daft Punk y a muchas generaciones de músicos. George Martin declaró en una ocasión que nadie influyó más en los Beatles que Brian. El álbum Pet Sounds
Ocupa sistemáticamente el segundo lugar en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Las técnicas de producción de Brian Wilson, desde el overdubbing hasta la construcción de un muro de sonido, se citan y examinan con frecuencia en los estudios sobre la historia de la grabación. Sin embargo, el verdadero valor del legado de Brian Wilson no reside únicamente en los récords de ventas o las posiciones en las listas de éxitos. Lo que conmueve profundamente tanto al público como a sus allegados es cómo su música sigue resonando en la vida cotidiana. Canciones como God Only Knows, Wouldn't It Be Nice y Good Vibrations se siguen escuchando en bodas, graduaciones e incluso funerales. La música de Brian Wilson está profundamente arraigada en la memoria colectiva de múltiples generaciones, convirtiéndose en una fuente de esperanza, amor y curación. Al final, tanto para su familia como para el público, Brian Wilson era algo más que un artista. Era la prueba viviente de la capacidad humana para superar la adversidad. Mientras las generaciones futuras sigan escuchando Pet Sounds, Smile o los éxitos clásicos de los Beach Boys, su legado perdurará no solo a través de derechos de autor o disputas legales, sino a través de millones de recuerdos personales. Eso es lo que garantiza que la música de Brian Wilson y su nombre perduren. La riqueza material puede cambiar de manos, pero la huella emocional de sus canciones nunca desaparecerá. Lo que el público está presenciando no es solo el final de un capítulo, sino el comienzo de un legado inmortal que se extiende desde una sola familia hasta la comunidad musical mundial. Brian Wilson se ha ido, pero lo que dejó tras de sí sigue conmoviendo al mundo. Una herencia musical eterna, una inmensa fortuna y una serie de historias que nunca se cerrarán del todo entre generaciones. Si la música de Brian Wilson te ha conmovido alguna vez, comparte tu opinión.